Seguimos entonces con la intervención de Belén, después de Ricardo y después con el debate, o al mismo tiempo el debate. Juan Carlos no puede venir ahora, vendrá después, aunque esta de la hora que es, pues vamos a ir comenzando, porque Belén es importante. Belén Opegui es escritora y guionista, y después de, ya digo, la reflexión de Juan Carlos y la presentación de Sira del proyecto de la Comisión Confederal, pues nos hablará Belén. Cuando quieras. Voy a leer el texto que se titula, como decía, Retaguardia y Ficción. ¿Y si fuera posible cambiar de vida? Esta pregunta que les hago no la afirma José Agustín Goytisolo, ni Juan Carlos Onetti, ni John Le Carré. No es una pregunta del arte, de lo que quiera que entendamos que es el arte, sino que es una pregunta de la publicidad, de un anuncio de coche. Sin embargo, me parece, me atrevo a proponer, la pregunta con que se acerca el 95% de los lectores y lectoras a las ficciones de nuestro tiempo, para encontrar casi siempre la misma respuesta. Es posible cambiar de vida, sí, pero de vida interior. Entiendo por nuestro tiempo el que empezó a gestarse con la derrota de la Unión Soviética, el tiempo que el chileno Tomás Burrián describía como un momento reaccionario. Cito: los momentos reaccionarios de la historia son aquellos en los cuales los proyectos de historicidad no son plausibles, ni verosímiles, ni aparecen conectados con el sentido común. Para este momento de la historia propongo que la ficción que se quiera revolucionaria, trabaje en la retaguardia. Uso a conciencia la terminología militar, o mejor, de combate, y uso también a conciencia la palabra retaguardia. No creo que la ficción pueda abrir fuego, no creo que pueda tomar la delantera, no creo que pueda crear subjetividades que se conviertan en revolucionarias. Trabajando como trabajo en la ficción, imagino que mis palabras sonarán sospechosas, tal vez cobardes. Voy a contar primero lo que veo y después lo que pienso. Veo que el arte fue revolucionario en los momentos revolucionarios. Y veo que en los momentos reaccionarios el arte, casi siempre, cuando quiso estar en la vanguardia, pagó toda clase de peajes para no decir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Si estuviera hablando en otro foro, muchas personas me dirían que un novelista solo debe comprometerse con su obra y con el lenguaje. Imagino que aquí no me lo dirán. Hace poco Juan Luis Cebrián afirmaba que Prisa no tiene ideología. Y en la misma medida habrá quien piense que la literatura con mayúscula no tiene ideología, ni el lenguaje con mayúscula, ni la complejidad formal. Pero aquí voy a permitirme no gastar el tiempo contando que sí la tienen, y solo diré lo que entiendo por una ficción revolucionaria, que no mucho se distingue de lo que entiendo por un proyecto revolucionario. Combatir la economía de mercado y, por tanto, la propiedad privada de los medios de producción. Combatir la democracia burguesa y combatir la sociedad de clase. Esto puede hacerse mediante un panfleto, y les adelanto que no tengo nada contra el arte panfletario, o puede hacerse con historias que simplemente nos ayuden a ver la explotación y, lo que es aún más difícil, a ver una vida sin explotación. De los proyectos literarios y cinematográficos de nuestro tiempo, ¿cuántos trabajan en esta línea? Muy pocos. Y de esos pocos les diré que prefiero a los que trabajan desde la retaguardia y a los que, preocupados por estar en la vanguardia, tantas veces acaban estando en la vanguardia, sí, pero en la vanguardia del ejército enemigo. No dejan de ser llamativas en este sentido las coincidencias constantes entre el canon de los suplementos literarios del País, El Mundo o el ABC y el canon del Mundo Obrero o de Ello cuando existía. ¿Qué entiendo por trabajar en la retaguardia? Aceptar que el conocimiento no está separado de la acción. Aceptar, según la tesis sobre Feuerbach, que es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poder, la terrenalidad de su pensamiento. Y aceptar que esto vale también para el arte, para la literatura, para el artista. Porque la ficción persigue, o puede, o debe, en mi opinión, perseguir una clase de verdad. La mayoría de las ficciones de nuestro tiempo mienten. Cuando mienten, no lo
y cuando mienten hacen de su búsqueda de la verdad un problema meramente escolástico. Vayamos por partes. Digo que una ficción miente cuando se limita a reproducir una visión del mundo alterada, fetichista y al servicio del orden establecido. Lo curioso es que cuando una ficción miente, casi nunca lo hace con la intención de ajustarse a una determinada ideología política, sino que lo hace casi siempre sobre pretexto de ajustarse a las reglas supuestamente inmanentes del buen hacer literario o cinematográfico. Les pongo ahora un ejemplo relativo a una norma que comparte Foster en sus aspectos de la novela con los más exquisitos manuales de guión norteamericanos. La norma según la cual, para que una historia sea interesante, el personaje principal, en el tramo que va desde el principio al final de la historia, debe aprender algo, evolucionar. La historia del capitalismo es la historia de cientos de miles de millones de vidas que no aprendieron nada, que no pudieron aprender nada porque en soledad es prácticamente imposible aprender y el capitalismo trabaja creando soledades. Sin embargo, una historia donde un personaje no aprendiera nada no la rechazarían los editores o los productores, ni si hubiera pasado este filtro, los críticos, por subversiva o revolucionaria. La rechazarían por ser una mala historia. ¿Mala para quién? Dicho de otro modo, la ideología literaria no es distinta de las demás ideologías, necesita hacerse invisible para actuar con impunidad. Necesita decir que un argumento, un personaje o un efecto son recursos técnicos que mejoran la calidad pura y etérea de una historia en vez de ser formas de contribuir a que se cuente solo aquello que se puede contar. El repertorio de consignas en apariencia neutrales que sin embargo marcan los límites de lo que se puede contar es amplio, tanto en el cine como en la literatura, aunque quizá en el cine se vea mejor. Veamos alguna. Hay que sugerir, nunca afirmar, no hay que ser maniqueo, y en general deben tratarse temas de interés humano, el amor, la muerte, la familia, que nos afecten, se dice, a todos por igual en nuestra verdad más íntima y común. Desde mi punto de vista, la sugerencia no es sino una vía para que cada cual piense lo que quiera pensar, para complacer a todos y no enfadar a nadie. La obligación de no ser maniqueo sirve para eludir la lucha de clase. Los ricos, ya se sabe, también lloran. Los pobres son simpáticos, pero un poco tontos. Todos somos personas, al fin y al cabo, complejas, profundas. No conviene juzgar. Para eso ya están los tribunales burgueses de justicia. Y por último, el interés humano es la continua consagración de la ideología humana. No quiero entrar en ninguna polémica entre Althusser y el hombre nuevo del Che, etc. En este tipo de humanismo, solo el humanismo burgués, el de los derechos humanos. El humanismo sentimental que se esconde en frases como esta. En el fondo, en las cosas importantes, el amor, la felicidad, la tristeza, el heroísmo, la vida, la muerte, todos somos iguales, excepto quizá los perturbados o los psicópatas que confirman la regla. O bien, en el fondo, todos los hombres son o pueden llegar a ser, tan solo si se lo proponen, hombres burgueses o mujeres burguesas o homosexuales burgueses. Todos, desde la niña iraní al parado gallego y al joven norteamericano, llevamos un burgués dentro aunque no nos hayamos dado cuenta. Pero a través de las historias que hablan de la muerte, del amor, del absurdo de la vida, comprendemos, nos hermanamos y nos reconocemos. ¿Qué puede una ficción cuando no quiere mentir? Puede hacer dos cosas: convertirse en ciencia ficción o actuar desde la retaguardia. Imaginemos que hoy escribimos el guión de un imaginario acorazado potente de nuestro tiempo. ¿Qué estaríamos haciendo? Ciencia ficción. En efecto, las relaciones de dominación han convertido lo necesario, lo que desde un proyecto revolucionario se tiene por necesario, en inverosímil. Ese es un límite que en absoluto depende de la voluntad de un autor individual, sino del contexto en que y del que emergen las novelas. El autor puede desplazar este límite solo en la medida en que la propia realidad lo haya desplazado también. Y aquí entraríamos en mi propuesta. La ficción como retaguardia. La ficción que busca aquellas zonas de la realidad en donde la acción ha empezado a desplazar los límites y trabaja ahí,
trabaja para afianzar ese desplazamiento. El modelo que propongo no está lejos del arte funcional tan denostado. El arte por encargo, donde al novelista se le propone que haga una novela sobre la extracción de petróleo en Ucrania. Es un modelo que incorporaría la experiencia de la Revolución Soviética, que tal vez no elegiría encargos tan puntuales como las caricaturas que suelen ponerse de ejemplo. Pero en cualquier caso reivindicaría el encargo y la conciencia de que la retaguardia trabaja para el frente. Porque el modelo contrario ya lo conocemos. La exaltación del individualismo y de la libertad del artista no es sino una forma de cubrir el modo en que hoy los artistas, los novelistas, los guionistas salimos a la plaza del mercado como antes lo hacían los jornaleros. Salimos a vendernos. Salimos a comprobar si hemos acertado con un encargo que no se formula explícitamente, pero que es ahí. Y mientras se maltratan cientos de miles de proyectos de quienes no han acertado, algunos otros triunfan. Hombre, mira qué bien. Aquí tenemos la novela que por fin legitima la visión de que la guerra civil española fue una guerra entre hermanos y que todos la perdieron por igual. Hombre, mira qué bien. Aquí tenemos la película que nos vuelve a contar, por si acaso a alguien se le olvida, que el amor rompe las barreras, etcétera, etcétera. Además y de paso, con este salir al mercado a ver si nos compran, reafirmamos la ilusión de que somos libres, de que escribimos sobre lo que queremos, o mejor dicho, en la jerga dominante, sobre lo que nos obsesiona, sobre los temas y los personajes que se apoderan de nosotros y nos usan como médicos. Ellos sí, los temas sí, las obsesiones sí, los capitalistas no. El modelo que propongo niega en cambio la ideología de la inspiración y acepta la posibilidad de construir ficciones teleológicas, ficciones que se organizan de acuerdo con un fin, al modo en que también se construyen y se organizan los sueños de que hablaba Lenin citando a Pisarev. El desacuerdo entre los sueños y la realidad no produce daño alguno siempre que la persona que sueña crea seriamente en su sueño, se fije atentamente en la vida, compare sus observaciones con sus castillos en el aire y en general trabaja escrupulosamente la realización de sus fantasías. ¿Y este modelo en la práctica cómo se lleva a cabo? En la práctica no se lleva a cabo. No se lleva a cabo, que yo sepa, desde los proyectos revolucionarios. Se hizo en cierta medida durante la Guerra Fría por parte de la CIA, aunque de forma indirecta, y algo también por parte de la Unión Soviética. Lo hacen ahora algunas ONGs cuando encargan libros con cuentos sobre trabajo infantil o cosas parecidas. Pero no es a eso a lo que estoy refiriendo. Supongo que estoy refiriéndome a establecer una conexión entre las organizaciones políticas revolucionarias, los teóricos marxistas y los productores de ficción. Supongo que solo al oírlo habrá quien se escandalice, pues el artista dirá debe conservar su independencia. Pero ya he contado, y podemos discutir después todo lo ampliamente que quieran, que no existe hoy la independencia del artista. Por tanto, difícilmente va a poder conservarla. Aún así, el prejuicio es tan alto, la derrota sufrida tan fuerte, el pánico a cualquier cosa que suene a realismo socialista tan absoluto, que aun existiendo un proyecto político revolucionario, sería difícil que se atreviera a entrar en contacto con los productores de ficciones y proponerles temas. Les pongo un ejemplo que me atañe. Yo he escrito ahora una novela en donde se trata, entre otros, el tema de la Revolución Cubana en el año 2003. Desde luego no me lo han encargado en Cuba, se han puesto en contacto conmigo para que la escriba y tal. Quizá no sea muy distinta de la que percibió Loret, y hace medio siglo escribió. Nunca como ahora, la propuesta de Schiller de convertir la educación política en asunto de la estética ha sido tan claramente utópica. Los que luchan bajo la bandera se dirigen a gentes que no hacen películas, suplicando que dichas películas se eduquen a los consumidores. Y constituyen así a los capitalistas en pedagogos de las masas. En la práctica se imagina que el gran proceso educativo había de consistir en que aquellos intelectuales de su misma opinión y gustos que hacen películas por encargo de los financieros, directores, guionistas, etc., empleasen el capital puesto a disposición para la educación de los consumidores. En el fondo, les invitan al sabotaje. En el otro extremo de la acción de Brecht estaría la de Carl Fernández cuando siga y escribe. El capitalismo no afecta en el propio capitalismo. El capitalismo es un desmañado y soltero que puede dejar adentro caballos de Troya no ya porque le parezcan juguetes, sino porque no había en ese momento preocupado de lo que va a ocurrir. En esta franja, entre ambos extremos, es donde transcurre el trabajo de quienes aspiramos siquiera
a no reducir de toda la ideología dominante, confiando en encontrar algún capitalista que esté dispuesto a sabotear a sí mismo, confiando en publicar algún texto porque no haya nadie bastante preocupado de mirar lo que era por la puerta. Y aún así, siempre cagando gracias, disimulando, viendo un poco de complejidad formal, un poco de ironía, o un poco de sentimentalismo para que el caballo tenga pinta de caballo, o para que el capitalista piense que será más alto el beneficio tenido que la cantidad de sabotaje que la novela o película puedan contener. Por lo general, en este asunto los capitalistas no se equivocan. No se equivocan porque los productores de ficciones vivimos empeñados en ser la vanguardia de nada antes de ser la retaguardia de algo imperfecto pero real. Y la vanguardia de nada a menudo se pasa, casi sin sentirlo, a ser la vanguardia de la socialdemocracia inexistente, la vanguardia del PSOE, la vanguardia de proyectos políticos que quizá parecen un rostro más amable, pero que en absoluto eran la marcha del capitalismo. ¿Vale la pena esa vanguardia flotante? Seguramente hay cosas más importantes que hacer. Seguramente convenga recordar de vez en cuando que la mayoría de las llamadas películas progre y de las novelas progre son solo historias humanistas, esto es, historias que no cuestionan, por decirlo con palabras de Marx, el fundamento sobre el que descansa la sociedad burguesa, a saber, la explicación práctica del derecho humano de la libertad, que es el derecho humano de la propiedad privada. Y mientras tanto, y hasta que llegue ese proyecto revolucionario que nos encargue una novela o una película, ¿qué hace? Propongo, para terminar, 2 líneas de trabajo. La más sencilla consiste en desmentir. No con la crítica, aunque también, sino en el caso de los productores de ficciones, con las ficciones buenas o mejor contradictorias. Desmentir la idea constante de los creadores de ficción. Es la línea más sencilla, pero es también la menos eficiente. En la medida en que de menos o menos, por lo tanto, el peso de esos desmentidos en absoluto puede mover la balanza. Sin contar con que la fuerza del contexto es tan amplia que a veces los propios sentidos acaban siendo ellos una clave dominante. Incluso acaban siendo construidos con apuntes de esa clave para así lograr que lleguen a hacerse públicos, que lleguen a encontrar una productora o una editorial. La segunda línea que propongo sitúa un paso antes del encargo. El arte no crea la necesidad, pero si esa necesidad existe, tal vez el arte, me refiero a la ficción, pueda ampliar unos centímetros su cauce. Afirma Marx en El Capital. En el transcurso de la producción capitalista se desarrolla una pensadora por educación, tradición y hábito que conoce las exigencias de un modo de producción como es naturales, evidentes o no. Es complicado esto de educación, la tradición y el hábito. Lo es porque sabemos que Marx no está hablando de sensibilidades emocionales, sino de una forma de percibir la realidad que brota directa en una realidad construida en el régimen capitalista. Es también complicado porque sabemos que percibir la realidad al revés resulta necesario darle la vuelta. Lo es, por último, y este es ya mi punto de vista, porque para imaginar la realidad dada la vuelta hace falta tener una mínima posibilidad de dársela. Vuelvo así a la propuesta de la República. Dar cuenta de aquellas inversiones de la realidad, mínimas que sean, que se están realizando o pueden realizarse. No dar cuenta a manera de una crónica, sino tratar de la subjetividad que se obra en el curso de ese cambio de la vuelta. No es mucho, aunque tal vez sea un poco más que ocasional. Ya para terminar, decirles que esta guardia imagino no tendría que estar continuamente contando historias de aplazados o de asaltos por la propiedad privada, dejando a quienes se oponen al orden establecido despojados de ideas sobre la sensibilidad y la belleza. No tendría que ser así. La condición del yo, como señala siempre Juan Carlos Rodríguez, en todas las administraciones es también un lugar en donde se asienta el poder de la clase dominante. Sin embargo, sí me parece importante señalar que la belleza y la sensibilidad que ahora reclamamos forman parte de este orden establecido. Las necesitamos para regar estas ilusiones y para olvidar las desilusiones. Pero en verdad no sabemos lo que es. No sabemos lo que podría ser una belleza que no fuera humanista y consoladora, que no fuera un modo de defensa integrado en esta vida. Y es útil recordar que no lo sabemos. Muchas gracias. Pues vamos a intervenir ahora Ricardo Rodríguez, que es responsable de formación del DCE. Apellará, en cualquier caso, a las ponencias de los tres ponentes. Al mismo tiempo, casi inmediatamente también damos que el debate, que seguro es más vivo que esta reflexión, pues acabaremos así en grupo. Cuando quieras, Cuando a mí me pusieron estar en esta mesa no tenía muy claro, y entiendo que no tenía muy claro cuál era exactamente mi papel.
¿Qué significaba eso ser contraponentes? De llevar la contraria a todos los que están en mesa, forzar las cosas para llevarle la contraria, entrar en alguna que otra provocación para que después pueda suscitarse el debate, o simplemente señalar algunos de los elementos de lo que ya se haya dicho. Después de las 3 reflexiones que han hecho, me parece que las 3 revisten un enorme interés, a mí se me ocurren algunas ideas respecto de cosas que se han dicho que comparto, otras que comparto menos, otras que no comparto. Pues nada, que queda claro que por lo menos sí, existe la necesidad latente de buscar aquellas estrategias sociales, políticas y sindicales que estábamos señalando, a programarlas y a proyectarlas, como dice Belén, donde siempre hagamos de aquí a 4 meses en lo que venga a ser la continuación de estas jornadas, pero que antes, pero por lo menos de aquí a 4 meses, además de manera más formal. Y bueno, pues eso, estén atentos no a sus pantallas. A la fin, en este caso, dentro de 4 meses volverá a haber algún tipo de encuentro de esta clase. Será ya en Barcelona. Y bueno, también decirles que después de aquel encuentro se habrá unas publicaciones que sumarán ponencias y debates de los 2 encuentros. Más allá de eso, darles primero las gracias a todos ustedes por venir, después a los ponentes, los de esta mesa y los de las otras 3, y después a la FIMI y a la Complutense por el soporte y el trabajo que se está emprendiendo. Y yo creo que ya no tengo nada más que decir, no sé si algún compañero de la mesa o del público quiere decir algo con respecto a cualquier otra cosa. Cerramos pues la